Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este tiempo de educación bíblica donde tratamos de compartir alguna enseñanza de la palabra de Dios, algún tema para edificación, para exhortación, para capacitación de todo aquel que quiera dejarse ser capacitado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Y hoy vamos a hacer la segunda parte del video anterior, donde comenzamos a hablar del caso de incesto. En la Biblia hay varios casos de incesto. Ya hubo uno en los hijos de David, donde uno de los hermanos abusó de su hermana, pero aquí estamos hablando específicamente de un caso en el Nuevo Testamento. En el capítulo 2 de 2 Corintios habíamos visto, ¿sí?, cómo terminó ese caso. Comenzamos por el final, por la mejor parte, porque la persona que cometió tal pecado fue amonestado, fue disciplinado y fue restaurado al seno de la congregación. Y vimos allí como el apóstol Pablo, ¿sí? En el versículo 7 dice, así que al contrario, estamos viendo 2 Corintios 2:7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Ya había sido este hermano, ¿sí?, disciplinado, una disciplina bastante fuerte. Fue justamente eh, toda la congregación había estado presente en su disciplina y había sido amonestado, reprendido, y este hermano entendió el mal que había hecho, fue un arrepentimiento genuino y verdadero. Y acá dice en el versículo 7, así que al contrario, bueno, vamos por el versículo 6, le basta a tal persona, a este hermano, tal persona, dice Pablo, esta reprensión hecha por muchos. Aparentemente toda la iglesia estaba reunida allí, o una gran cantidad de hermanos varones de la iglesia, y fue, ¿sí?, una reprensión, dice, lo han reprimido, lo han reprendido, ¿sí?, reprimido y reprendido. La reprensión es decir, esto está mal, la palabra de Dios dice esto, aquello y lo otro. Hermano, ¿usted qué opina? Si el hermano entiende y acepta y dice, sí, me equivoqué, perdón, pido disculpas, perdón, ayúdenme a cambiar. Entonces comienza el proceso de la restauración. Si la disciplina pasa, viene la restauración. Y por eso el versículo 7 dice, así que, dice el apóstol Pablo, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, ¿sí?, y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Qué pasa si la iglesia no quiere perdonar, si los hermanos no quieren perdonarle? Bueno, ahí estarían en pecado los hermanos, porque el perdón es una enseñanza de Cristo, ¿sí? Es una enseñanza, es un mandamiento del Señor Jesucristo el perdón, ¿sí? Si vosotros no perdonáis a vuestros deudores, nuestro Padre tampoco perdonará. Es decir, es un mandamiento, es una obligación de cada cristiano perdonar en el momento que hay arrepentimiento y te vienen a pedir perdón. Entonces, a otro hermano. Entonces es importante, no vamos a hablar hoy del perdón, pero dice perdonarle y consolarle, consolar al otro. También es una enseñanza de Cristo, que podamos ser de consolación para aquel que se equivocó. Y habíamos visto en el video anterior también, habíamos dicho quién no se ha equivocado, quién no ha cometido un pecado, aún siendo creyente. Tal vez por inmadurez, muchas veces, o tal vez por creer que de esa forma podía zafar de la situación. No lo sé. Cada uno sabrá en su conciencia. Dice, perdonarle para que no sea, dice, consumido de demasiada tristeza. Y habíamos visto todo este capítulo 2 cuando habla de este tema, la palabra tristeza se repite muchas veces. Y la tristeza, vamos a hablar otro día, vamos a preparar un estudio sobre eso. La tristeza es un mal que muchas veces aqueja a la humanidad y aún a creyentes, ¿sí? Y puede llevar a la depresión, la tristeza. Pero bueno, no hay tristeza en Cristo Jesús. Sí, hay un corito que cantaba, no hay tristeza, no hay tristeza. Bueno, pero ¿de dónde viene esta contestación de Pablo a la carta que ellos le habían mandado? Viene del capítulo 5 de 1 Corintios y vamos a ver cómo comenzó esto. ¿Cuál fue la causa por la cual tuvo que ser disciplinado este hermano, ¿sí?, y restaurado? ¿Cuál fue la causa? Y habíamos dicho también que la restauración es reincorporarlo al seno de la congregación con sus tareas normales y habituales en libre confianza, ¿sí?,
y aprecio. Pero vamos al capítulo 5, acompáñenme. 1 Corintios 5. Y fíjate cómo comienza Pablo acá, ¿no? Si bien acá Pablo es benevolente, muestra el carácter de Cristo, el amor de Cristo que mostró tantas veces a los pecadores, ¿sí? Aquí en 1 Corintios 5 Pablo comienza hablando con total seriedad y firmeza ante el pecado. Y esto no nos debemos olvidar que una cosa nos lleve a la otra. La concepción del pecado o la concepción de aquel que ha pecado, el entender lo que ha hecho el que pecó, o para uno mismo entender qué cosas uno puede hacer y no hacer, y qué pecados, no es que Dios juzgue un pecado mayor que otro, el pecado es todo pecado, pero las consecuencias que produce ese pecado no son iguales. Es decir, para Dios todos los pecados son iguales. Los hombres somos todos pecadores, pero el pecado no es que hay mayor grado o menor grado. Uno dirá, no, sí, pero si mató a alguien, asesinó a alguien, pecó. Como el que miente, pecó. Dios lo ve como un pecador. Pero la consecuencia de que mató a alguien o que miente, sí, son distintas. Son distintas. Y por supuesto que la restauración va a ser distinta también. Bueno, vamos al capítulo 5, versículo 1. Y mirá cómo comienza Pablo, dice así. De cierto se oye que hay entre vosotros, entre ustedes, tal fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Wow! Hay tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, entre los del mundo, entre los pecadores, entre los inconversos, dice. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Acá está este hermanito, ¿sí? Que había cometido ese pecado terrible con la mujer de su padre. No sabemos si es su madrastra o tal vez específicamente sería su madre, no queremos pensar eso, pero la mujer de su padre pudo haber sido una concubina. Y vosotros estáis envanecidos, le dice a la iglesia, le está hablando a los cristianos, al seno de la congregación, a los ancianos, a los pastores, a los líderes. Dice, y ustedes están envanecidos. Y pregunta Pablo ahora, dice, ¿no deberíais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Le está hablando a las autoridades de la iglesia. No debían haberlo quitado del medio. Ellos aparentemente seguían con este hermano en esa condición, a sabiendas que este hermano estaba en pecado. Y muy probablemente, tal vez esta persona, tal vez tendría alguna función dentro de la iglesia. Y también estaría allí trabajando tranquilamente, ¿sí? Toda la iglesia sabiendo que había un pecado allí. Un pecado, porque sabían ellos. Por eso Pablo les tiene que hablar de esta forma, porque ellos sabían de este pecado. Versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y ahí Pablo tiene que juzgar, ¿sí? Como apóstol, como cristiano, como hijo de Dios, como discípulo, tiene que tomar un veredicto, tiene que tomar la acción. Muchas veces en la iglesia, y tal vez no sea una autoridad de otra congregación, a veces puede ser un mismo hermano, porque ha pasado, lo he vivido, tenga que tomar la decisión de decir, bueno, acá vamos a hacer esto, porque esto así nos puede seguir. O lo hablan ustedes o lo hablo yo. Es decir, es importante no permitir cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, a la armonía espiritual entre los hermanos, ¿sí? Y que no están de acuerdo en siguiendo la verdad en amor. Y ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en mi espíritu, Pablo estaba, ¿sí? Con su alma concentrada en comunión con los hermanos de todas las congregaciones. Y lo que pasaba en una iglesia que era bueno, Pablo se alegraba. Y lo que pasaba en una congregación, en el lugar donde se reunieran, que fuera malo y pecaminoso, Pablo se entristecía. Su espíritu estaba con todos ellos, dice. Dice, ciertamente como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya tomé una idea, una formación y una decisión. Versículo 4. Y fíjate qué importante es esto, que muchas veces yo te lo repito al final de cada charla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en el mío propio, en el nombre del Señor Jesucristo, dice Pablo. Reunidos vosotros y mi espíritu, yo los acompaño, hermanos, yo los acompaño,
con el poder de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse, ¿sí? Todos juntos, en espíritu, y yo voy a estar acompañando esa reunión, ¿sí? Vamos a ver lo que dice ahora, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5. Y aquí viene un pasaje muy difícil de interpretar de la palabra de Dios, que no lo vamos a juzgar ahora, pero vamos a ver el espíritu del pasaje más adelante, aunque algo vamos a decir. El tal, está hablando del que había cometido este pecado que tenía por mujer a la esposa de su padre, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a mirar 1 Corintios 5:13, a ver qué nos dice allá. Acá mismo estamos, 1 Corintios 5:13. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Pablo acá pide que lo quiten. Ahora, esto no es definitivo. Piden como acción rápida quitarlo de medio de ellos. Acá no. Vas a estar afuera un tiempo. ¿Sí? Esto es importante. Mirá el versículo 11 lo que dice, de 1 Corintios 5. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni comáis. Qué importante que es esto. Está comparando este pecado y poniendo en el mismo nivel de todos los otros pecados que está mencionando. Entonces esto es importantísimo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Qué importante es entonces meditar esto, la consecuencia directa, primaria, quitar del medio, ¿sí? A los que están afuera Dios juzgará, quitar pues ese perverso de entre vosotros. No nos preocupemos por los que están afuera, pero los que están adentro es nuestra responsabilidad de los ancianos, líderes, pastores. Los que están afuera Dios va a juzgar, pero los que están adentro Dios puso autoridades dentro de la iglesia con conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y experiencia en la vida también, no un neófito, para que no se envanezca. ¿Para qué? Para tomar decisiones sabias, que no le tiemble la muñeca, no le tiemble la mano, ¿sí? Y se tomará una decisión. En primer lugar, esto es un inicio. Miremos lo que dice acá, también en 1 Corintios 5, 8. ¿Sí? Pero vamos a dejarlo para el final ese. ¿Sí? Sí. Sea entregado a Satanás para que destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Quitarlo de medio. Primera medida de disciplina en la iglesia, primera medida de disciplina, quitarlo de medio, sacarlo del ministerio. No tiene que estar en el ministerio, no tiene que estar ocupando, y tal vez tendrá que estar sin participar de la cena. Eso lo verá según el criterio de cada congregación, ¿sí? Como disciplina estamos hablando. No vamos a hablar hoy de los métodos de disciplina, nos vamos a dejar para otro día, porque hay métodos de disciplina en la iglesia, y siempre la disciplina que se aplica es para restauración, no para destrucción. Bueno, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura siempre fue, en la mayoría de los casos, comparada con el pecado, ¿sí? Y un pecado te puede llevar a otro pecado, y un pecado a otro, y así puede convertirse en multitud de pecados. Leuda la levadura, viste, la levadura leuda toda la masa, un poquito así. Versículo 7. Limpiados, pues límpiense de la vieja levadura para que seáis nueva masa, para que seamos nuevos en Cristo, no estemos como el mundo, como estábamos antes, ni levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Claro, no podemos volver atrás con los pecados que teníamos cuando estábamos en el mundo. Aquellos que estuvieron en el mundo, estuvimos en el mundo, ¿sí? Y aquellos que todavía no eran de Cristo, aún que hayan nacido en familia cristiana, no podemos obtener la misma actitud y la misma vida que teníamos antes, ¿sí? Que no comprendíamos la palabra y que cometíamos pecados tal vez por desconocimiento de la palabra, ¿sí?
acordate que pecado no es solamente lo que parece grosero y del mundo, sino hay un versículo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es considerado pecado. Esto lo vamos a ver también con un versículo del Antiguo Testamento, porque tener la ley y no cumplirla, tener la ley, no enseñarla, no obedecerla y no ponerla en práctica, es pecado. ¿Para qué tenés la ley? ¿Para qué decís que crees en la ley si no la pones en práctica? Entonces, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La persona de Cristo, Él pagó todos nuestros pecados. No hay nada que pagar. No se debe nada. ¿Sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8.1. Marcátelo, hermano, hermana, este versículo. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, dice acá, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Y mira qué lindo lo que viene, de sinceridad y verdad. Y aquí quiero terminar con esto, sinceridad y verdad. ¿Sinceridad cuándo? Cuando estamos ante la mesa del Señor. ¿Sí? Sinceridad. Por eso Pablo allí en 1 Corintios 11 habla sobre la cena. Sinceridad cuando vamos, antes de ir a participar o sabemos que tenemos que hacer memoria del Señor. Sinceridad cada día al levantarnos por la mañana y al acostarnos. ¿Cómo fue nuestro día? ¿Cómo anduvo nuestro día? Qué importante es entonces sinceridad, ¿sí? Y verdad. Siguiendo la verdad en amor, dice Pablo, no siguiendo el amor en verdad. La verdad primero, el amor sobre la verdad que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo allí en el Evangelio de San Juan. Entonces, qué importante es esto. Pablo no le tembló la mano y dijo, el sal sea entregado a Satanás. Y el versículo 11 aclara, sí, perdón, el 12, eh, porque a los que están afuera, los que están en el mundo, que no son de Cristo, no va a juzgar Dios, ya está el gran trono blanco. ¿Sí? Dios juzgará. Pero quitad pues ese perverso de entre vosotros, tomemos una decisión, allí hay que hacer un juicio de la actitud, no condenación de la persona para el infierno, sino de la actitud que tuvo. Pasos a seguir para la disciplina. En primer lugar, se equivocó, está en el ministerio, cometió un pecado terrible y allí nos dimos cuenta, se dio cuenta las autoridades de la iglesia. Bueno, mi hermano, vamos a hablar con usted, esto por un tiempo usted no debe participar, ¿sí?, de actividades donde usted, de su ministerio, va a quedar por un tiempo en disciplina. Si el hermano entiende la disciplina, es verdaderamente un hijo de Dios, esto es importante repetirlo. Si el hermano o la hermana es verdaderamente un hijo o una hija de Dios, si ha recibido el Espíritu Santo, va a aceptar la disciplina. Si no es hijo de Dios verdaderamente, la evidencia, la prueba se va a hacer manifiesta. Por eso cuando Pablo dice en Corintios, ¿sí?, pruébese cada uno a sí mismo, pruébese, ¿sí? Pruébese si uno se da cuenta y si es algo que necesita ayuda, pida ayuda. Salga usted mismo del ministerio, hermano, hermana, si está en algún pecado. No va a ser la primera vez que alguien lo hace. Hubo muchos hermanos que se dieron cuenta que había algo que no podían vencer y tuvieron que hacerse momentáneamente fuera del ministerio hasta que solucionaron el tema. Se arrepintieron, pidieron ayuda, confesaron el pecado y fueron restaurados. Entonces es importante. Y si los hermanos de la congregación, los ancianos, pastores y líderes, la iglesia, te disciplina, hermano o hermana, por algún motivo, aceptalo. Porque si no lo aceptás, puede pasar dos cosas. O que realmente no hayas creído en Cristo y no tengas el Espíritu Santo, o si creíste y rechaces la disciplina que se te impone de parte de Dios y de la iglesia, puede ser que Dios te discipline en forma directa, sin que haga participe a la iglesia. Y te puedo asegurar que la disciplina de Dios es mucho más severa que la disciplina que te pueda imponer la congregación y los hermanos, porque los hermanos van a seguir paso a paso, el consolarle para que no sea consumido, no seas consumido o consumida de demasiada tristeza. Y eso te va a enseñar, te va a ayudar para aprender de tus errores y poder aconsejar a otros. Pero te recuerdo lo siguiente, si la disciplina que impone la iglesia a una persona no es aceptada por esa persona que se dice cristiano, te puedo asegurar, mi hermano, mi hermana, que la disciplina directa de Dios, ¿sí?, es mucho más terrible.
Conozco hermanos que le han pasado esas cosas y penaron, penaron. Quedaron sin familias, quedaron sin trabajo, quedaron con mala salud, hasta que se dieron cuenta del error que habían cometido y pidieron perdón a Dios. Y fueron a la misma congregación. No es vergüenza volver a la misma congregación a pedir disculpas. Conozco hermanos que se apartaron del camino del Señor, se fueron enojados con los ancianos, se fueron enojados con los ancianos o enojada con los ancianos. Y con el tiempo Dios obró en disciplina. Y cuando entendieron la disciplina dijeron, perdón Señor, perdón Señor. Perdón por doble pecado, por haber pecado y perdón por no haber obedecido a los hermanos de la congregación y haberle faltado el respeto al decirle ustedes no saben nada y se fueron. Tuvieron que volver a la congregación donde se habían ido, pidieron disculpas. ¿Y qué encontraron en el seno de la congregación? Si es una congregación bien formada con personas espirituales, vas a ser recibido, vas a ser recibido. Y allí te van a decir, como muchos le dijeron, bueno, muchas veces cuando somos jóvenes o no jóvenes, algunos nos hemos equivocado en la vida. Hermano, adelante, va a estar todavía 6 meses tal vez antes de tomar la cena. Vos me dirás, ¿qué versículo prueba eso? No encuentro ningún versículo, pero es importante que si venís del mundo, ¿sí? Que estuviste apartado un tiempo, los hermanos responsables que toman la decisión de aceptarte y traerte a la congregación, sepan cómo estás, para ayudarte. Porque si venís del mundo, venís de estar apartado, viene un hermano de estar apartado, y ya le dicen, bueno, vaya y predique, y tal vez todavía está en pecado, va a ser terrible para toda la iglesia. Va a ser un pecado que puede perjudicar y va a perjudicar a toda la congregación. Otro día vamos a hablar de cuando algún hermano o hermana tiene un pecado oculto en la congregación, cómo no solamente se perjudica a él o ella, sino a toda la congregación, por la iglesia queda estancada. Cuando veas iglesias que están estancadas, que son siempre los mismos y que hacen siempre lo mismo, preguntate y orá, a ver por qué pecado puede haber en esa congregación. Pero cuando veas esa iglesia, por más chica que sea, que crece, que vos ves que innova, que son innovadores, que se abren al internet, que se abren al mundo, que salen para llevar la palabra, bueno, allí date cuenta que será una iglesia pequeña, pero que ahí no hay pecado. Entonces esto es importante. Es un tema que es para otro día, es más complicado, pero te vuelvo a repetir lo que te dije al principio. Si me está escuchando algún hermano o hermana que no se congrega porque se apartó, pues si no te congregas es porque estás apartado, hermano. No dejéis de congregarlo como algunos tienen por costumbre. Es clave y aparte lo enseña el mismo Señor. Tenemos que estar allí porque para dar gloria a Dios, para edificar a otros cristianos y para predicar el Evangelio. Me dice, no, pero yo predico igual aunque no voy a la iglesia. No, no está el Espíritu Santo dirigiéndote. Es decir, la obra la hace el Espíritu Santo, no vos ni yo. No porque nosotros o yo predique se van a convertir porque el Espíritu Santo es el que hace la obra, el que convence de pecado. Entonces, valga la redundancia, si te apartaste, volvé al lugar donde te fuiste, pedí disculpas, si son realmente espirituales y buenos cristianos, te van a orientar y te van a perdonar y te van a restaurar. Si te dicen, no, acá no venga más, huí de esa iglesia y anda a otra iglesia, busca un hermano que sea espiritual o al pastor o a los ancianos y contale lo que te pasó. Contale. Tal vez te digan, como muchos le dijeron, bueno, sería bueno que vayas a la misma iglesia para que en vez de salir por la ventana salgas por la puerta. Como muchos han hecho. Salieron por la puerta a congregarse tal vez en otro lugar, pero con nada en su contra. Al contrario, abandonándole el testimonio que daban los ancianos, los líderes de la iglesia, de ese hermano y de esa hermana que era una persona de fe. Y Dios ha bendecido la vida de muchos que estuvieron apartados, que fueron disciplinados. Dios ha bendecido porque hoy están dedicados al servicio de la obra misionera, de la obra de Dios. Dios te bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Espero que les haya servido este caso que hemos visto de incesto. Lo importante es no temblar en tomar la decisión, actuar rápidamente, quitar del medio para que no se contamine y los de afuera también que vienen y sepan de la situación, digan, en esa iglesia hacen cosas raras, y entre ese lugar para que ese hermano sea restaurado y no quede perdido así toda la vida. Restauración.
restauración. ¿Sí? Disciplina y restauración. Terminamos con una oración, permíteme. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gloria a tu nombre, Señor, por tantas enseñanzas que nos das. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros pudimos haber vivido, pasado por situaciones de este tipo, y te damos gracias porque tú siempre has tenido tu mano de amor preparada para restaurarnos, para darnos una mano, para aquel que ha caído, levantarle, y aquel que aún no es de Cristo, Padre, que pueda tomar la decisión de recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. En Jesús hay oportunidad. Y si hay personas que están divorciadas, que están sufriendo el flagelo del divorcio, Señor, saber que Cristo les ama y que puedan congregarse y puedan buscar ayuda. Padre, gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Mi amigo, mi amiga, si todavía no sos de Cristo, sabes que Dios te ama. Dios te dio la vida, te dio el alma, te trajo a este mundo a través de tus padres. Por más que hayas tenido una experiencia fea, ¿sí?, con tus padres y vos creas que es así o hayas vivido malas experiencias, Dios te ama y Dios te está esperando. Si no sos de Cristo, allí donde estás, decile: Jesús, te pido perdón por mis pecados. Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te acepto, Jesús, como mi único Salvador. Sé que moriste en una cruz por mis pecados, Jesús, y sé que un día vas a venir a este mundo, Señor, a buscarme, para llevarme al cielo. Señor, quiero ir al cielo, dame la vida eterna. Jesús, quiero vivir eternamente. Él derramó su sangre en la cruz. Jesucristo fue crucificado y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús te está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esa carga que tenés, ese dolor, esa lucha, llévasela a Cristo, vení a Cristo, dale a Cristo el primer lugar, pedile que te salve y te dé la vida eterna, y pedile perdón por tus pecados. Date cuenta de tu vida de pecado, sea tu vida la que fuere, con adición, sin adición, si estás con el flagelo de la delincuencia o el pecado de la homosexualidad, lesbianismo, travestismo, aun si sos un pedófilo, acercate, o una pedófila, pedile perdón al Señor Jesucristo y aceptalo como tu único Salvador. Y buscá la tercera cosa: pedir perdón. Orá, pedí perdón. Si nunca oraste, que esta sea tu primera oración, como le hice yo el primer día que oré, que nunca había orado. Y le pedí a Dios que me mostrara su palabra y quisiera que yo creyera. Pedile que te ayude a creer. Orá, pedile perdón por tus pecados, aceptá a Cristo como Salvador, decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida, te acepto como mi Salvador, cambiame, Jesús. Y lo tercero, busca una iglesia sana, que enseñe la Biblia. No que haga mucho ruido, que empuje a la gente, que la tire, sino una iglesia que te enseñe, te abra la Biblia y te diga: mira, esto es así, te vamos a enseñar, te vamos a preparar, te vamos a discipular. Dios te bendiga, Dios los bendiga a mis hermanos de grupo de educación bíblica, y como les digo siempre, hasta pronto en el nombre de Jesús.